Amén. La alegría es una decisión. La decisión de creer que la palabra es más verdad que lo que veo, lo que escucho, lo que siento. Amén. Así que gracias a Dios, bendito sea Dios. El tema de esta tarde ya lo tenemos ahí. Nuestros técnicos siguen trabajando, algunos problemas técnicos supongo yo. En cualquier momento queda listo. Ahí está. Limpiando la reputación de Dios. Limpiando la reputación de Dios. Y tú podrías preguntarte, pues, ¿quién ha ensuciado la reputación de Dios? La religión. La religión ha ensuciado el carácter, la verdadera naturaleza de nuestro Señor. Y por eso quiero hablarte de este tema en esta tarde. Bendito Dios. Gracias a Dios. Déjame comenzar primero levantando tu Biblia y repitiendo conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios. Yo no sé si tú alguna vez alguien haya hablado mal de ti, que te haya calumniado delante de los demás, diciendo cosas acerca de ti contrarias completamente a tu carácter, a tu naturaleza. Si no te ha sucedido, bueno, yo estoy seguro que conoces a alguien que sí le haya ocurrido. Tu servidor también ha sido calumniado en muchas ocasiones, lo cual ya no nos afecta. A fin de cuentas, seguimos siendo aceptos en el amado. Pero estoy seguro que también alguna vez le ocurrió a la mayoría de los presentes, en que alguien te calumnió, alguien dijo algo de ti que no tiene nada que ver contigo. Pero el ser más calumniado de la historia ha sido Dios. La gente tiene una idea de Dios contraria a su naturaleza. Por eso en esta tarde vamos a limpiar la reputación de nuestro Señor. Se ha dicho como un Dios demasiado enfurecido con el hombre, un Dios con el cual para tener una relación con Él hay que ser perfectos. La religión, incluso por muchos años la iglesia ha contribuido a esta calumnia que el mundo y la religión han levantado contra Dios. Se le ha considerado un ser demasiado megalómano, buscando que lo adoren, que constantemente le digas que lo amas, y todo esto ha hecho pensar a la gente que Dios es un ser egoísta que quiere que todo gire alrededor de Él, nada más lejos de la verdad. El año pasado vino una familia de una mamá separada de su marido y traía a sus dos niñas. De hecho, llegó a traer a su hija adolescente con los jóvenes, y de pronto dejaron de venir. Entonces, sabiendo dónde trabajaba, la visité, y una de las razones que me dio para no regresar es que alguien le había dicho que se había acercado a un Dios malvado, un Dios iracundo, un Dios que cuando no le cumples es capaz de quitarte lo que tienes, incluyendo tus hijos. Y yo le dije, hermana, eso no es verdad. Y entonces me dijo, la persona que me lo enseñó en varias partes de la Biblia, y me enseñó cómo yo estaba aprendiendo de una Biblia donde se hablaba de un Dios molesto, un Dios que era difícil apagar su ira, que exige perfección. Y aunque le dije muchas de las cosas que te voy a compartir en esta tarde,
Quedó de que iba a regresar, ya nunca volvió. Decidí pues darle la oportunidad de que lo pensara, y hasta hoy día no ha regresado. Pero que esta idea que ella tiene también forma parte de muchos creyentes, de muchos cristianos. Creen que Dios está molesto, que a Dios es difícil mantenerlo contento, que el perdón es algo que se obtiene de una manera muy difícil, que tienes que estar constantemente pidiéndole perdón, y después de pedirle perdón ser perfecto, para que no te vaya a maldecir, para que no te vaya a traer mayores problemas, tragedias a tu vida. Entonces, si la gente conociera realmente quién es Dios, entenderían la razón de todo lo que está escrito en la palabra, pero además de ello se acercarían con confianza a Dios. Recordé también a un niño que después de que leyó todo el Antiguo Testamento, fue con sus papás y le dijo: papá, mamá, ya descubrí que Dios en el Antiguo Testamento todavía no era cristiano, porque se enojaba mucho, ¿sí? Entonces, obviamente es un pequeño que no ha entendido tampoco todos los relatos que encontramos en el Antiguo Pacto. Sin embargo, hoy quiero que todos juntos contribuyamos a limpiar la reputación de nuestro Dios. Dios ha sido tan calumniado que la mayoría de la gente no lo conoce como el Dios bueno que realmente es. Y la razón es que se ha hecho muy mal uso de la ley de Moisés por parte de la religión. Esto ha hecho un daño muy tremendo a la imagen de Dios. La gente va a la iglesia no por amor, sino porque si no voy, no sé lo que Dios pueda hacer en represalia de mi error, ¿sí? Cuando cometes un error y sabes que no solamente Dios se va a encargar de ti, sino la iglesia a la que asistes también te va a hacer un juicio. Esto es terrible. Para ustedes que no lo han vivido, la verdad esto parecería algo que no debería o que no podría suceder, pero créemelo, hay más iglesias en esa posición de lo que te imaginas. Un lugar a donde vas y desde que entras ya eres señalado, mal visto, incluso se llega a aislar a las personas en un rincón de la iglesia porque ha fallado. Todo esto como resultado de pensar que Dios es así. Déjame decirte, tratas a los demás como tú crees que Dios te trata a ti. En serio, el concepto que tienes de Dios va a redundar en el trato que tengas a los demás hermanos, hacia las demás personas. Así que necesitamos entender bien quién es Dios, porque sin duda esto va a afectar nuestro comportamiento hacia los demás. Primero déjame mostrarte Juan 1:17. Dios hace una separación entre lo que es la ley de Moisés y lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Habla de que son opuestos, son diferentes, ¿sí? Y nos dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí Juan hace una separación entre lo que Moisés enseñó y lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Esta separación es algo que en la iglesia generalmente no se entiende, y hacemos una mezcla de ley con gracia, en donde somos salvos por gracia, pero bendecidos si podemos guardar la ley. Toda persona que no guarde la ley, que ni espere ser bendecido, será salvo, pero será maldecido en esta tierra, incluso por Dios mismo. Algo que enseña la religión. Nada más alejado de la verdad. Déjame decirte, la ley de Moisés no era inexacta. La ley de Moisés era incompleta. Si no aprendas a interpretarla correctamente, te va a dar una imagen incorrecta de Dios.
Así que para conocer verdaderamente a Dios debemos mirar a Jesús. Jesús es la gracia. Jesús es la verdad. Permíteme tantito, por favor. Así que solo puedes agradar a Dios creyendo en Jesucristo. Si tú tratas de agradar a Dios a través de tus acciones, logras lo contrario, no agradarle. ¿Cómo es posible que no le voy a agradar? Vamos a ir paso por paso. Primero tienes que entender, Jesús es la imagen misma de Dios. Hebreos 1:3, por favor. Dice la palabra, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿quieres conocer al Padre? ¿Quieres saber cómo es Dios? Solamente tienes que mirar, escuchar a Jesús. Entonces vas a entender cómo es, quién es el Padre. De hecho, en una ocasión vino Felipe y le dijo, Señor, solo muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús dijo, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, con ustedes, y me pides que te enseñe al Padre, que te lo muestre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Literalmente, mis hermanos, Jesús es Dios, no es el Padre. También esto es algo que debemos de señalar. A veces los cristianos, cuando entramos en una discusión con gente que cree que Jesús no es Dios, les decimos, Jesús y el Padre son la misma persona. No son la misma persona, ¿sí? Son dos personas diferentes y sin embargo los dos junto con el Espíritu Santo, los tres, son un solo Dios. Esto es algo que debemos de tener muy presente siempre. En esta ocasión, cuando dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, se está refiriendo a que lo que Jesús hace, exactamente también lo hace el Padre. Lo que Jesús habla es exactamente lo que habla el Padre, porque Jesús es la palabra de Dios. Sí, espero que puedas entenderlo. Lo que Dios habla expresa a Jesús, porque Jesús es la palabra misma. Sí, así que Juan 5:19 también nos enseña que Jesús hizo exactamente lo que vio hacer a su Padre. Dice la palabra, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De tal manera que si tú viste a Jesús hacer algo malo, pues entonces Dios hace algo malo. Pero si tú viste a Jesús tener misericordia, hacer bondad, es exactamente lo que el Padre hace también. De hecho, es a través de Jesús, es a través de nuestro Señor Jesús y expresado por el apóstol Juan, que entendemos que Dios es amor. Mira, primera de Juan 4:8, por favor. Dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo saber que Dios está contigo? En que amas a todas las personas, los entiendes a todos, en serio, aún los que son difíciles de tratar, tú entiendes, ellos son así, porque todavía no conocen al Señor. Y de la misma manera que Dios tuvo paciencia conmigo, pues yo tendré paciencia con ellos. ¿Por qué te volviste tan paciente? Pues porque ya conociste a Dios. Dios es amor. Dios nunca echa fuera a nadie, mis hermanos. Así que Jesús siempre hizo lo que veía hacer al Padre. A pesar de eso, fue acusado constantemente de violar la ley de Moisés.
Tú recuerdas muy bien, los días sábados, que eran considerados días de reposo, se la pasaba sanando a las personas. Esto no rompía la ley, mis hermanos, porque a fin de cuentas se trataba de que el hombre entrara en reposo. Y Él, como Dios, como palabra, siempre trabaja cuando el ser humano reposa. Te lo he enseñado mucho hablando acerca del reposo de Dios, que nunca se refiere al sábado ya en el nuevo pacto. El reposo de Dios significa descansa en la palabra. La palabra trabajará si tú descansas, si tú reposas confiadamente en Dios. Así que el día no es el que reposa, el hombre es el que debe reposar. Pero ¿cómo reposará si está enfermo? ¿Cómo reposará si tiene angustia, si tiene escasez? La palabra te sana, te provee, te da paz cuando tú reposas en ella. Así que de esta manera Jesús jamás violó la ley. La ley no se trataba de no hacer nada. La ley se trataba de reposar en Dios. Y Jesús daba reposo como Dios a las personas. Así que a todo mundo trató con misericordia, con gracia. De esta manera, a través de Jesús, la misericordia y la gracia se extendió a la gente, tratándolos de una manera diferente y enseñándoles diferente a lo que la ley enseñaba. La ley enseñaba ojo por ojo, diente por diente. Te quitaron algo, quítale tú también algo. Mataron a alguien, pues entonces mátales a alguien. Pero Jesús, una vez que llega con la verdad y la gracia, lo cual te enseña que lo que Moisés mostró no era la verdad y la gracia. La gracia y la verdad solo vinieron con Jesús. La verdad no son los mandamientos, sí son la parte de las escrituras, pero la verdad solamente es lo que nos enseñó Jesús. La gracia solamente se encuentra en el nuevo pacto, obviamente también en algunas porciones del antiguo, pero los mandamientos en sí no son la verdad, sin que dejen de ser las escrituras. Estoy explicando la diferencia. Toda la Biblia, todas las escrituras fueron inspiradas por Dios, pero la gracia y la verdad, las buenas noticias, llegaron con Jesucristo. La ley no podía salvar a nadie, es más, la ley más bien condenaba a todos. Así que una vez que Jesús llega, empieza a mostrarnos cuál es el verdadero carácter de Dios, cuál es el amor de Dios por las personas, que Dios no odia a los pecadores. Te habían enseñado, al menos a tu servidor le enseñaron, si pecas, Dios no puede tener una relación contigo. Dios se va a alejar de ti y te va a maldecir, y entonces hasta tus hijos pueden morir. Dios no tiene relación con nadie que esté actuando mal. Y por eso es que vivíamos totalmente angustiados, pensando que en cualquier momento nos podía caer un rayo y matarnos, ¿sí? Pero en una ocasión Jesús encontró, o más bien, le trajeron a Jesús una mujer encontrada en el acto mismo de adulterio. Jesús actúa de una manera distinta a la que a ti y a mí nos enseñaron en años anteriores. No dijo, quítenmela de aquí, no puedo ni verla. No, quítenmela. No hizo eso. De hecho, los hombres dijeron, Moisés dijo que hay que apedrearla. Eso decía la ley. Pero Jesús es la gracia y la verdad. La gracia y la verdad no dicen que hay que apedrearla. Pero hasta ese momento todavía no entraba en vigor la gracia, todavía estaba en vigor la ley. Por eso es que Jesús no puede actuar perdonándola nada más. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad entran hasta que Jesús muere. Allí es donde entra el nuevo pacto, en su muerte y resurrección. Mientras tanto, antes no es el nuevo pacto. El nuevo pacto no inicia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí inicia el Nuevo Testamento. El nuevo pacto
pacto inicia hasta que Jesús muere, derrama su sangre, entrega su cuerpo, es sepultado y después resucita. De hecho, tú recuerdas la última cena, la Pascua, la última Pascua del Señor. Él dijo, este símbolo del nuevo pacto, como diciendo, es lo que va a entrar en vigor. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y este es mi cuerpo, el cual por vosotros es partido. Allí es donde está hablándonos, a partir del derramamiento de mi sangre, de la entrega de mi cuerpo, inicia el nuevo pacto. Esto es algo que confunde mucho a las personas, porque creen que desde que llega Jesús empieza el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto empieza hasta que Jesús entrega su vida. Todo el tiempo que Jesús vive en esta tierra lo vive bajo la ley. Él tiene que cumplir la ley, ¿sí? Ahora, cuando ellos dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? Él no puede decir, pues perdónenla. No hagan nada, perdónenla. No puede, porque estaría contra la ley. E ir contra la ley es un pecado. Jesús no debería de pecar. Por eso es que dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, pues tire la primera piedra. Obviamente nadie lo puede hacer, y es cuando se van cada uno, desde los más viejos, hasta los más jóvenes. Ahora, una vez que ellos se van, le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Está frente a ella Dios, y Dios no la condena. Sí pecó, ella no ha dicho me arrepiento, y sin embargo Jesús dice, vete y no peques más, porque esa es la naturaleza verdadera de Dios, ¿sí? Así que esto molestaba mucho a los judíos, a los fariseos. Otra cosa que Jesús hacía, contraria a lo que a ti y a mí nos enseñaron acerca de Dios, es que Él tenía comunión con publicanos, con pecadores. Los judíos legalistas de su época no lo veían bien. Mira por favor Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro Padre con los publicanos y pecadores? ¿Sí? ¿Cómo es posible que se siente con la gente que va contra la ley, cuando la verdad es que todos habían roto la ley? Imagínate que Jesús entra a este lugar y dice, nada más me voy a sentar con el que nunca ha roto la ley. Levante la mano aquel con el que él se sentaría. Con ninguno, porque todos hemos roto la ley. Podríamos decir una vez o dos, bueno, pero no tanto como tal hermano, pastor. Sin embargo, la palabra dice que el que ofendiere en un solo punto es culpable de romper toda la ley. Esto es algo que muestra cómo es Dios. Dios tiene compasión por el pecador. Dios siempre ha amado al pecador. Otra de las cosas, Jesús se atrevió a tocar a aquellas personas que los demás los consideraban malditos por algo que hubieran hecho en su vida. ¿Te acuerdas de Mateo 8, 2 y 3, por favor? Dice la palabra, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Te das cuenta? Este es Dios. Dios no dijo, mira, tú estás así por malvado. O mira, mi padre te está enseñando una lección. Es necesario que te quedes con tu enfermedad un tiempo, ¿verdad? Porque el Señor te está enseñando, mi padre te está enseñando cosas espirituales con esta enfermedad. No es así. Además, había gente que era considerada indigna de amor. Por ejemplo, Lucas 8:2
Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto te habla que Dios siempre tiene misericordia y gracia para las personas. Cuando los demás han rechazado o te han rechazado, Dios siempre está con los brazos abiertos para ti. Ahora bien, una comprensión incorrecta del propósito de la ley del Antiguo Testamento conduce a una comprensión errónea de la naturaleza de Dios. La gente o la mayoría de la gente cree que Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que teníamos que hacer para tener una buena relación con Él. Rompiste la ley, rompiste la relación con Dios. ¿A alguien le enseñaron eso alguna vez? Tú rompes la ley, por lo tanto Dios ya no tiene relación contigo, ¿sí? Por lo tanto ahora ya no estás bajo bendición, sino bajo maldición. Porque la ley es lo que tienes que cumplir para llevarte bien con Dios, cuando esa nunca fue la intención de Dios al darnos la ley. Dios tenía la intención de mostrarnos lo que era el pecado y darnos cuenta de la necesidad que teníamos de Dios. Dos cosas, acuérdate. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Primero, para que entendiéramos qué era el pecado. Y segundo, para mostrarnos que teníamos necesidad de Él. Sin su ayuda, nunca podríamos tener una correcta relación con Dios, ¿sí? Se nos dio la ley para mostrarnos lo impíos, lo malvados que éramos, para que de esta manera perdieras la esperanza de confiar en ti. Porque si tú puedes cumplir la ley, no tienes que confiar en Jesús. Solamente tendrías que confiar en lo que tú puedes hacer. Yo me voy a encargar de no mentir, de no robar, y yo lo puedo hacer. Yo no necesito a Jesús. Entonces tú mismo creías que no necesitabas a nadie para poder alcanzar las bendiciones de Dios, la salvación de Dios. Así que Dios pretendía que te dieras cuenta que por ti mismo jamás lo lograrías, que necesitabas ayuda, y que una vez que fueras ayudado, solamente tendrías que recibir la salvación y las bendiciones por fe, que no tendrías que confiar en ti. Cuando una persona está tratando de agradar a Dios a través de lo que hace, la Biblia le llama justicia propia. Es decir, yo veo lo que me he esforzado y digo, bueno, tal vez sí me he equivocado, pero no tanto como el hermano fulano. Él sí se ha equivocado, en cambio yo no. Por lo tanto, yo creo que menos le llevo ventaja a los demás. Así que la justificación por fe, el ser declarado justo solo por fe, solo podía venir a través de un Salvador, mi hermano. Mira, Romanos 10, verso 3 y 4 de una vez. Dice la palabra. Esto es lo que quiere hacer una persona cuando dice, no, yo voy a tratar de no mentir, de no robar, de no codiciar, me voy a esforzar. Señor, hoy no lo logré, pero te pido perdón, mañana lo vuelvo a intentar. ¿Alguien oró así alguna vez o algo parecido? Otra vez me equivoqué. Mañana, Señor, te prometo que mañana, ahora sí. La verdad es que mañana lo volvías a hacer. Los siguientes días te volvías a equivocar. Dios te dio la ley para mostrarte que tú nunca por ti mismo podrías agradar a Dios, que tú no podrías vivir la vida que le agrada a Dios a través de tus fuerzas. Fíjate lo que dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios, te recuerdo que la justicia de Dios solo se recibe por fe, y procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cada vez que tú dices, yo lo voy a lograr, yo ya no voy a pecar, Padre, hoy otra vez te vuelvo a pedir perdón por mis pecados. Señor, perdóname, sé que me he equivocado mucho, pero yo sé que tú me perdonas, tú eres bueno.
Y yo sé que ahora en este momento que ya confesé mi pecado, te agrado más. Y te lo he dicho. Si realmente escucharas a Dios, escucharías cuando te dice: no, ahora me agradas menos. ¿Por qué? ¿Cuántos sabían que le agradaban menos a Dios cuando se esforzaban por no pecar? ¿Alguien se acuerda de algo así? Nadie sabía eso. No le agradas a Dios cuando te esfuerzas por no pecar. Es imposible. No lo digo yo, lo dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin portarse bien, no dice sin cumplir la ley. Dice sin fe, sin creer que Jesús llevó mis pecados y que yo estoy llevando su justicia. Lo justo de Jesús ahora soy yo, y lo pecador de Porfirio, Jesús en la cruz lo fue. Porfirio estaba siendo juzgado y condenado en la cruz, y Jesús ocupó mi lugar. Ahora yo ocupo el lugar de Jesús en esta tierra. Yo soy tan justo como lo era Jesús a lo largo de su vida en la tierra. De tal manera que Dios ya no me ve pecador. Esto es algo que todos debemos entender. Verso 4, por favor, dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia, para que sea declarado justo todo aquel que cree. No todo aquel que se porta bien, todo aquel que cree. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra, para que veas todo lo que el pecado trae en contra de, todo lo que la ley trae en contra del hombre. Primera de Corintios 15:56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley le dio más fuerza al pecado. Por eso es que cada vez que tú querías vencer el pecado se volvía más fuerte. Cada vez que tú decías: ya no lo voy a hacer, el pecado parecía que regresaba con más fuerza. Lo podías dominar 3, 4 días, una semana, 15 días, tal vez un mes, pero después regresaba con una fuerza que no podías detenerlo. ¿A alguien le pasó? Nomás le pasó al pastor. Tratar de vencer el pecado, lograrlo por algunos días, y de pronto regresar con una fuerza que era imposible detenerlo. De verdad creo que nada más yo. Ustedes nunca lo intentaron, ¿verdad? Díganme al menos eso. No, pastor, usted porque intentaba dejarlo, nosotros le dimos vuelo. Sí, digo, para que no se oiga tan mal. Sí, pero era muy complicado. La ley, el pecado ya existía antes de que viniera la ley de Moisés. Pero una vez que vino la ley de Moisés, la misma ley, los mismos mandamientos produjeron en ti todo el deseo de hacer lo que la ley decía que no deberías de hacer. La misma ley, no lo digo yo, lo dice la palabra. En vez de producirte vida, ¿qué es vida? Bueno, primero que nada, salvación, pero también vida es sanidad, salud divina, provisión, protección, paz y alegría. Pero la ley no producía nada de esto. La ley no sanaba a nadie. La ley no protegía a nadie ni proveía a nadie. La ley no está para eso. La ley está solo para señalar los errores de los demás. De tal manera que en vez de darle vida a las personas, la ley les produjo muerte. Míralo por favor, 2 de Corintios 3:7, para que veas que está hablando de la ley. Dice: si el ministerio de muerte, no está hablando del ministerio de vida, está hablando del ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, por eso te puedo confirmar que está hablando de la ley, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Permíteme, porque esto ya se me movió.
en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Qué te está enseñando la palabra? Te está diciendo que la ley solo tenía como propósito acusarte, negarte las bendiciones. Tú no lo sabías mucho, ¿sí? Si podemos apagar esta y vemos cómo le hacemos acá, Gonzalito, por favor. Gracias. Entonces, la ley solo tenía una función: matarte, quitarte la vida, la salvación, la salud, la paz y la alegría. No se podía de otra manera, ¿sí? A ver, ahora sí creo que ya estamos ahí. Entonces, pastor, pero si tan grave era la ley, ¿para qué no la dio Dios? Era necesaria. ¿Por qué? Porque si no, nunca hubiera sabido qué era el pecado. Si no hubiera venido la ley, la gente no hubiera sabido lo que estaba mal y lo que le estaba dando como resultado una mala vida. Caín no pensó que matar a su hermano, lo cual es un pecado. Sin embargo, no hubo sanción porque no había venido la ley de Moisés todavía. Por eso es que Dios sigue tratando con Caín, porque lo que Caín hizo estuvo mal. Sin embargo, ¿qué mandamiento rompió Caín en su momento? Ninguno. ¿Sí? De esta manera Dios trataba de explicarles: les está yendo mal en la vida, está llegando hambre, escasez a ustedes por causa del pecado. Pero ellos decían: pero ¿cómo sabemos que es el pecado? No había manera. Por eso fue necesaria la ley, para mostrarnos lo que era el pecado. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora sí, todo el mundo sabe que es correcto y que es incorrecto. Verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dios no te dio la ley para que la cumplas y de esa manera ser justificado, ser declarado justo. Nadie es declarado justo por cumplir la ley. Nadie. La ley era solamente para que la gente entendiera que necesitaban un Salvador, que ellos por sí solos nunca podrían alcanzar las bendiciones de nuestro Dios. ¿Sí? Así que termina diciendo el verso 20: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De tal manera que lo que era pecado cobró vida cuando vino la ley. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan que Abraham se casó con una media hermana? ¿Alguien recuerda eso? Sara era su media hermana. ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? ¿Cuántos creen que estuvo bien? ¿Cuántos creen que estuvo mal? Bueno, la ley, ya una vez que llegó la ley, dijo que eso era pecado. Y entonces, ¿por qué lo hizo Abraham? Porque Abraham no sabía. Sara tampoco sabía. Jacob, ahorita vamos a ver todas estas citas. Jacob se casó con 2 hermanas, lo cual prohibía la ley. Y entonces, ¿por qué Jacob lo hizo? Porque Jacob no lo entendía. No lo entendía. No lo sabía. Y todo este pecado le creó sufrimiento. Le hizo pasar por una mala vida a Jacob. De hecho, Jacob dijo: pocos y malos han sido mis días. Él llegó a sufrir demasiado. Todo esto como resultado de estar viviendo una vida de pecado, pero no saber que se había metido en el pecado. Ahorita lo vamos a ver. Así que una vez que viene la ley,
la ley me muestra que muchas de las cosas que yo hago están mal y que esa es la razón por la que estoy teniendo una mala vida. Por favor, Romanos 7:9. Dice la palabra: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, antes ellos cometían los pecados, pero no había sanción porque la ley no había venido. Por lo tanto, lo único que venía como consecuencia era una mala vida. Pero sin embargo, Dios no podría juzgarlos, dado que no estaban rompiendo ningún mandamiento. Una vez que llega la ley me muestra que yo estoy muerto, que yo no puedo recibir vida eterna, la vida de Dios. Por lo tanto, yo no tengo acceso a la salud, yo tengo acceso a la enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy pecando. Me mostró que no tenía acceso a la provisión, que solamente vendría escasez, pobreza. Yo pensaba que eso era normal, que era parte de la vida, pero no. La Biblia me enseña que es el resultado de vivir una vida en pecado y que por eso no podía recibir todo lo bueno que Dios me quería dar. Pero yo quiero lo bueno que Dios me quería dar. ¿Qué tengo que hacer? Si cumplo, Dios, tú me das esa buena vida. Y Dios tendría que decirme: no, porque tú nunca podrás vivir ese estilo de vida. Ninguna persona en la tierra puede vivir así. Por sí mismo no pueden. Para que puedan vivir así me necesitan a mí. Que yo viva en ustedes, que lo hagan en mis fuerzas. Para eso nos dieron la ley. Primero, para saber que era pecado, y segundo, para darnos cuenta que necesitamos ayuda. ¿Sí? Romanos 7:41 habla de cómo el pecado solamente vino a hacerme una persona frustrada. Mira, 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está diciendo: la ley es buena. O sea que Dios nos dio una ley que no era buena. No, la ley es exageradamente buena, pero está hecha para gente que tiene una naturaleza divina. Es decir, para gente que no tiene una naturaleza caída. Pero antes de que viniera Jesús, todo el mundo tenía una naturaleza caída. La ley era para los que tienen la vida de Dios en su interior. Hasta ese momento, antes de Jesús, nadie lo tenía. Por eso Pablo, hablándole a la gente que no había aceptado a Jesús y poniéndose él como ejemplo, como si él tampoco hubiera aceptado a Jesús, dice: la ley es espiritual, es magnífica, porque me da acceso a las bendiciones de Dios. El problema es que nosotros no somos espirituales, somos terrenales, carnales, vendidos al pecado. Ninguno de nosotros por nuestras propias fuerzas puede cumplir la ley. Eso era lo que Pablo trataba de enseñarles. Así que la ley fue otorgada para ser obedecida por personas celestiales, personas divinas. El problema es que tú y yo sin Cristo somos más terrenales, más carnales que cualquiera. Así que Dios nos dio la ley para darnos cuenta por qué la vida se había vuelto tan difícil. Si hoy la vida te parece difícil, en aquel tiempo la vida era todavía más complicada. La gente moría de enfermedades. El promedio de vida andaba alrededor de los 40 años. Y la gente decía: ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos ayuda? Porque la gente no había entendido lo que era el pecado. La enfermedad, la escasez, la angustia vinieron a la vida del ser humano y el ser humano no sabía por qué. Si tú recuerdas a Abraham, cuando Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Cuando llega a la tierra prometida, hay hambre en la tierra, hay una hambruna. ¿Por qué?
Porque la gente no entendía, pues es que cómo debemos de vivir, no lo sabemos. Incluso la Biblia dice que cuando Jesús vino, tuvo compasión de la gente, porque vivían como ovejas que no tenían pastor. Gente que no sabía discernir ni lo que era la izquierda, ni lo que era la derecha. En otra palabra, hablando en mexicano puro, los veía como animalitos, vivían como animales, sin saber qué era lo correcto, lo incorrecto, pensando que la vida era así de difícil por diseño de Dios, como muchas personas lo creen hoy. Ahora, una vez que viene Jesús, que viene la ley, ya sabemos que si no nos portamos bien, viene maldición. El problema es, no podemos cumplir la ley. Nadie pudo jamás cumplir la ley. Dios lo sabía. Necesitan a alguien que los salve. Y por eso fue que Dios instituyó sacrificios. Dios sabía que nadie cumpliría la ley. Por eso instituyó sacrificios. Alguien traía su corderito, te lo he explicado muchas veces, lo voy a explicar una vez más. Alguien traía su corderito, lo ponía sobre el altar y ponía sus manos sobre él y decía: todos mis pecados sean sobre este inocente. Y luego decían: y toda su inocencia sea sobre mí. Y entonces venía el sacerdote con un cuchillo, una daga, y degollaba al corderito. Esto le hizo entender a la gente lo terrible del pecado. Imagínate los niños, por primera vez ver a su mascota, que lo tuvieron unos meses, verlo crecer un poco, cuidarlo, darle de comer, y ahora está sobre el altar. Ven al hombre que se acerca con una daga y lo degolla. Ellos ven cómo el corderito sufre, no se oye ruido, pero ellos empiezan a llorar. Así de terrible es el pecado. Les empezaban a enseñar y ellos decían: o sea que el pecado mata. Y era la explicación que se le daba a los pequeños, ¿sí? Entonces, si no hubiera sido por la ley, no nos hubiéramos dado cuenta de lo terrible que es el pecado. Así que por eso fue necesario. Ahora, después vino otro asunto. Como no podíamos cumplir la ley, entonces Dios instituyó los sacrificios. No fue la ley lo que evitó que viniera maldición sobre los pueblos o sobre el pueblo de Israel, sino los sacrificios, los que ayudaban a que Dios pudiera seguir bendiciendo al pueblo de Israel. Durante un año Dios se comprometía a bendecir a ese pueblo si ese pueblo cumplía la ley. Como no lo cumplía, Dios les decía: bueno, pues traigan un cordero, mátenlo, maten al culpable y quédense solo los inocentes. De esa manera todo el pueblo era considerado inocente, y por eso Dios ahora sí podía bendecirlos. Pastor, pero ¿por qué no nos perdonó Dios? Dios es un Dios justo. El pecado tiene que ser puesto bajo juicio. Dios no podía voltear hacia otro lado y hacer como que no hacíamos nada. Tenía que traer juicio sobre el pecado, y empezó haciéndolo con corderitos. Más tarde, tú lo recuerdas, lo sabes muy bien, envió a su hijo, el último sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Nadie había sido justo por cumplir la ley. Después de Jesús, tampoco nadie es justo por cumplir la ley. Pero la iglesia se mezcló con el judaísmo y empezamos a traer cosas judías a la iglesia hasta hoy día. ¿Sí? Escuchas a gente y no es que esté mal tocar cuernos de carnero, de veras, hasta suenan bonito. Pero el problema es que hemos empezado hasta a pensar que el sonido de un cuerno de esos desata la bendición de Dios, como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente. Y eso es falso, mis hermanos. ¿Sí? Todos los ritos judíos que se hacen, que las iglesias introdujeron al interior del cuerpo de Cristo,
no sirven de nada, de nada. Aunque todavía la gente sigue pensando que sí. Alguna vez me invitaron a predicar a una iglesia y cuando llegué me dijeron: espérese, todavía no entre. Y entonces vino la persona que dirigía los cuernos de carnero y les ordenó un toque de victoria a todos para que esa reunión tuviera victoria. Y tocaron el cuerno de carnero y dijeron: ya después, ahora sí va a haber victoria porque ya tocamos el cuerno del carnero. Ya me imaginarás ahí, ¿no? De repente entrar y ¿qué más irán a hacer, no? Y entras y ellos dicen: ahora hay que orar para que venga la presencia de Dios. Antes hay que pedir perdón por los pecados. Y uno dice: eso ya ocurrió, no es necesario. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Terminaron de pedir perdón, ahora sí pedimos que venga tu presencia. Y yo dije: Él está donde tres o cuatro se reúnen en su nombre. Solamente tenemos que creerlo. No es necesario pedirlo. No es necesario que digamos: Padre, te pedimos en esta reunión que tu presencia esté con nosotros. Es seguro que su presencia está con nosotros. Pero todo esto es resultado de una mala interpretación de la ley. Y luego la iglesia viene y presiona a los miembros de la iglesia que se porten de acuerdo a la ley, cuando la ley nunca ha sido obedecida por nadie. Pastor, entonces no debemos de obedecer la ley. No nos vayamos al otro extremo. La ley sigue siendo la voluntad de Dios. El asunto es que ahora Dios te ha dado su Santo Espíritu para que a través de Él, de su Santo Espíritu, a través de su palabra, te sea natural obedecer la ley. No quiere decir que antes mentir estaba mal y que ahora es correcto mentir. No. Sigue estando igual de mal. Solo que antes tenías que dejar de mentir en tus fuerzas. Y ahora en Cristo Jesús ya ni siquiera te dan ganas de mentir. No sientes la necesidad. Se fue esa necesidad. No es que ahora esté bien robar, sino que ahora, por creer que Dios suple todas mis necesidades, ¿para qué robo? Eso es lo que Dios quería mostrarnos, que no podemos vivir como a Él le agrada sin la ayuda de Dios mismo. Necesitábamos que Él viniera y que en nuestro interior nos hiciera vivir la vida que a Él le agrada. Porque si tú lo haces en tus fuerzas, entonces tú estás buscando tu propia justicia. Sí, espero que me esté explicando. Entonces, necesitábamos estar convencidos de que no podíamos salvarnos por nosotros mismos y ser bendecidos a través de nuestro propio esfuerzo. Por eso es que a través de la ley el Señor reveló su estándar de santidad. El que quiera ser santo no miente, no hurta, no codicia, etc. Y entonces nosotros decíamos: no, pues entonces no soy santo. Así es como se comporta un hijo mío. Señor, no puedo. ¿Verdad que no puedes? No puedo. Ya lo intenté, no puedo. Necesitas mi ayuda. Necesitas un Salvador. Pues te acepto como mi Salvador. Ven a mi vida. Eso es lo que necesitaba escuchar. Entra en ti y te ayuda a vivir la vida que le agrada a Él, pero en las fuerzas de Él, nunca en tus fuerzas. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, Dios dijo: esta es la manera en que deberían de vivir. Nadie vivía así. Nadie. Tuvimos que llegar al final de nosotros mismos antes de que pudiéramos comenzar a encontrar a Dios. La ley era demasiado perfecta para nosotros. De esta manera nos encerró la ley, nos metió en una prisión y dijo: no puedes ser bendecido, no puedes ser salvo, no puedes ser prosperado, no puedes ser sanado. Y no podíamos salir, no había dónde mirar, solo hacia arriba. Y ese era el propósito de la ley, que dijéramos: Dios, ayúdame, yo no puedo. Y Dios venir en nuestra ayuda. Mira, Gálatas 3:23 te revela esto. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Teníamos que acudir a Dios.
¿Sí? Ahora bien, por eso es que la ley sí es buena. Es buena no porque Dios quiere que la cumplas en tus fuerzas, sino porque es el estándar de santidad de Dios, el cual vivimos tú y yo, si creemos y permitimos la ayuda de nuestro Dios. En tus fuerzas nunca vas a poder cumplir la ley. Nadie puede. Fíjate, 1 de Timoteo 1:8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. ¿Cómo es debido? Entender que en mis fuerzas no la puedo cumplir y acudir a aquel que es el único que me puede ayudar a cumplirla. ¿Sí? Antes debes de saber que con Cristo tú cumpliste toda la ley. Tú ya eres santo, justo y limpio. Dios no espera que a través de tus fuerzas seas santo, que a través de tus fuerzas seas justo y que a través de tus fuerzas seas limpio. Dios no espera eso. Dios espera que creas que en Cristo Jesús tú ya cumpliste toda la ley y que la puedes seguir cumpliendo. No porque lo puedas realizar en tus fuerzas, sino porque has puesto en Jesús tu confianza. ¿Alguien está entendiendo esto también? Entonces, la religión te ha enseñado que tienes que cumplir con las demandas de la ley para que Dios te ame, para que Dios te use. Tú no estás ungido. No, eso es solo a los que se portan muy bien, a los que nunca pecan, a los que obedecen perfectamente. Eso no es cierto, porque aunque haya algunas personas que hayan roto la ley menos de lo que nosotros lo hemos hecho, tampoco ellos merecen nada de lo que Dios ofrece. Nadie lo merece. Solamente es por fe. Así que Dios trató con la humanidad durante 2000 años antes de mandar la ley. Por ejemplo, antes de mandar la ley, ¿sabes que Dios trató con un asesino y lo protegió a pesar de haber matado a una persona que Dios amaba tanto? ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? De Caín. Dios lo protege. ¿Sí? Caín dice: ahora cualquiera que me vea me va a matar. Y Dios responde, Génesis 4:15, por favor. Y le respondió Yahvé: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Te das cuenta? Caín había pecado y Dios no dijo: no te me acerques, es más, estoy tan furioso contigo que te voy a destruir. Tu servidor iba a una iglesia en donde estábamos en la alabanza y de repente se oía así dice el Señor, estoy muy molesto con ustedes, los voy a destruir, no los soporto. No, hombre, ya te imaginarás, estábamos abajo de la silla casi, por si caía el rayo, allí metidos y todos diciendo: no, perdón Señor, perdónanos, no nos destruyas. Y de pronto la misma persona cambiaba el tono de voz y decía: mi padre está muy molesto con ustedes, yo he estado intercediendo para que no les haga daño. O sea, ahora estaba hablando el hijo. Era un desastre ese lugar, donde no solo era la ley, había ocultismo ahí, pero allí fue donde nos empezamos a aprender la Biblia. ¿Sí? Esto te lo digo porque vivíamos súper aterrorizados. Ir a la iglesia nos hacía estar temblando en la casa y antes de ir: Señor, si cometí un pecado, perdóname, si te fallé, perdóname, no me hagas daño. Y llegar allá y saber que ya cantamos 3 cantos, 4. Generalmente en el 5.º era donde interrumpía esta persona. Y cuando decía: así dice el Señor, decíamos: ay no, ahí viene otra vez. Si nos hubieran dicho: hoy Dios no los va a visitar, hubiéramos dicho: wow, qué alivio, hoy no nos van a regañar, porque nos regañaban cada reunión. ¿Sí? Entonces, la ley dijo que matar a alguien era pecado. De hecho, en Levítico 24:17 la palabra dice:
Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Eso decía la ley. Pero Dios está tratando con Caín y no le desea la muerte. Para que veas que el Dios que a veces nos enseñaron, la religión enseña un Dios molesto, un Dios que exige perfección, no es cierto. Aquí vemos al Señor tratando con Caín y protegiéndolo. Qué amoroso es Dios. Lo hizo contigo también, lo hizo conmigo también. Abraham, ¿te acuerdas que te dije que se casó con una media hermana? Levítico 18, verso 9. La ley estableció esto: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Esto lo rompió Abraham, pero Dios hasta con Abraham le llama amigo, porque lo que a Dios le agrada no es que seas perfecto, sino que aprendas a creer. Abraham fue llamado el padre de la fe y por eso fue agradable delante de Dios, tanto que Dios dijo: Abraham y yo somos camaradas, somos cuates, como decimos en México. ¿Sí? Ahora, Jacob, ¿te acuerdas que te dije que se casó con dos hermanas? Levítico 18, 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y Jacob tuvo dos esposas hermanas y Dios trató con él, porque también Jacob tenía fe. Dios llamó el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No porque fueran perfectos, sino porque ellos se volvieron justos. No porque se portaran bien, te acabo de mostrar que no se portaron bien, pero porque creían. El creer en Dios te lleva a portarte bien. Amén. Así que Dios no los alejó porque estuvieran cometiendo pecado. De hecho, trata con ellos a pesar de sus pecados. Romanos 5:13. Por favor, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sí había pecado en el mundo. Abraham, Jacob, Caín, todos ellos habían pecado, no se diga Adán y Eva. Todos ellos habían pecado. Sin embargo, de Abraham en adelante o de Caín en adelante cometieron pecados que no estaba establecida alguna sanción por cometerlo. Sin embargo, sí hubo sanciones, sí hubo consecuencias en esta vida por lo que hicieron. Una vez que el Señor nos salva, nos abre las puertas del cielo, podemos ir a su presencia. Pero si tú sigues pecando, diciendo al cabo el Señor ya me salvó, tendrás una muy mala vida en esta tierra. No porque Dios así lo haya querido, sino porque no creíste. Recuerda, la raíz del pecado es la incredulidad. La gente roba porque no cree que Dios es el que suple sus necesidades, no cree que Dios es el proveedor. La gente miente porque no cree que Dios tiene cuidado de ellos. Así que mira, Romanos 4:15 dice: pues la ley produce ira. Dios dijo: el que comete estos pecados será sancionado. Por lo tanto, cometieron esos pecados y la ley produjo la ira de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que las consecuencias de romper la ley, una vez que ésta entró en la tierra, eran enfermedades, escasez, plagas, pandemias. Las pandemias, las enfermedades, cualquier plaga, son el resultado de que la gente quiere obedecer la ley, ha decidido que ellos sí la van a cumplir, y cuando no lo logran, entonces viene una sanción, ¿sí? Viene una maldición. Pero para nosotros que ya no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando viene una enfermedad tú puedes pararte y decir: no, a mi cuerpo no lo puedes tocar, yo ya no vivo bajo la ley,
Yo vivo bajo la gracia, lo cual quiere decir que en Cristo Jesús yo cumplí la ley. Y por lo tanto, al cumplir la ley, no tienes derecho a poner enfermedad en mí. ¿Alguien está entendiendo esto, hermano? Mira cómo, hablando de las plagas, Deuteronomio 28:59, por favor. Dice la palabra: entonces Yahvé aumentará maravillosamente tus plagas. Déjame decirte, aumentará realmente en hebreo dice, permitirá que sean aumentadas maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. No es que Dios tuviera esta reacción hacia el pecador. Esta fue la consecuencia por romper la ley. Pero Dios seguía amando al pecador, ¿sí? Así que una vez que entendemos que la ley solamente tiene como propósito mostrarme que yo por mí mismo no puedo salvarme, que yo por mí mismo no puedo comportarme como Dios espera, entonces empiezo a buscar a Dios para que me ayude. ¿Sí? Es allí donde Dios me brinda su ayuda. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Déjame explicarte, te lo he explicado antes, pero necesito hacerlo ahora. La paga del pecado es muerte. No se refiere a que tus pulmones dejen de respirar, tu corazón deje de latir o que tu cerebro deje de funcionar, que tu cuerpo deje de trabajar. No se refiere a eso. Se refiere a que la vida que Dios diseñó para ti no llegue a tu vida. Es decir, Dios es tu proveedor. Bueno, la provisión de Dios no llegará a ti. La paga del pecado es escasez. Dios quiere que seas sano, pero sí, como la paga del pecado es muerte, la vida de salud no llegará a ti. A eso se refiere. Alguien peca, pues entonces vendrán maldiciones sobre él, de enfermedad, de escasez, sí, de todo mal. Y para que te des una idea de las plagas que la humanidad está viviendo. Entonces, una vez que tú has decidido que tú reconociste que tú no puedes cumplir la ley y recurres a Dios, entonces Dios te ayuda y te ayuda a vencer el pecado. Ya no vas a luchar con él. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia es, tú ya no te vas a esforzar por no pecar. Tú solo vas a confiar en la palabra de Dios, la vas a creer y la palabra te va a ayudar a cumplir lo que la ley establecía. Vas a vivir como a Dios le agrada, pero sin esforzarte. Dios siempre quiso relacionarse con nosotros por la gracia. Sin embargo, no podía pasar por alto el pecado. Y para que vieras que te entiende, entregó a su Hijo a morir por tus pecados en la cruz. El último sacrificio, el tesoro del cielo, el Hijo de Dios, fue sacrificado. Pastor, seguro que el pecado trae muerte. Solo mira a Jesús en la cruz. Murió por ti y por mí. ¿Sí? Eso lo sabemos gracias a la ley. Así que la deuda del pecado se pagó. Y mira, Jesús había dicho lo siguiente, Juan 12:32, por favor. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? Entonces, una vez que tú aceptas la salvación como un regalo y no como algo que te tienes que ganar, una vez que tú aceptas las bendiciones de Dios como regalos y no como algo que te tienes que ganar, ¿sí? Entiendes muy bien que Dios es amor, que Dios te amó tanto que te dio la ley incluso para que te dieras cuenta lo terrible que esta puede ser y para que entendieras que la fe te puede llevar a vivir como a Él le agrada. No hubieras sabido cómo vivir por fe si no hubieras sabido primero qué es aquello que Dios considera pecado. ¿Sí? Fíjate,
A partir de esto, Dios nunca va a volver a estar enojado de aquí a la eternidad. Yo sé, tú fuiste a iglesias donde te enseñaron que Dios estaría enojado por aquel pecado que cometiste, pero ya pedí perdón, no importa. Dios sigue molesto por ese pecado. Así no dice la Biblia. Isaías 54:9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Cuándo se va a volver a enojar Dios contigo? Nunca. Porque todo lo que tenía contra ti se lo cobró a Jesús. Si todavía después se tuviera que enojar contigo, pues entonces ¿para qué sacrificó a Jesús? Es como cobrar 2 veces la misma cuenta. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a cobrar, a pagar la misma cuenta del restaurante? Ya pagaste la cuenta, pero te quedaste a platicar la sobremesa, y luego llega otra vez el mesero y le traigo la cuenta. Y tú dices, oiga, ya la pagamos. No, pero pues ya se quedaron otro rato, tienen que pagarla otra vez. No, óigame, sí, yo lo vi cuando volvió a agarrar pan de aquí, sí, pero ese ya no lo habían cobrado. Y lo vi todavía que a usted le sobró sopa y se la estaba comiendo. Sí, pero ya estaba pagada. ¿Cuántos volverían a pagar? De la misma manera, Dios no es injusto. No va a volver a cobrar la cuenta que Jesús ya pagó por ti y por mí. Así que nuestra deuda por el pecado ha sido completamente pagada. Segunda de Corintios 5:21. Yo creo que con esto vamos a terminar. Dice la palabra, pon atención. Al que no conoció pecado, ¿quién fue el que no conoció pecado? Pues Jesús. Pues por nosotros lo hizo pecado. Es decir, puso nuestros pecados sobre él, a él que nunca había pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo justo de Jesús pasó a todos los que hemos creído en él. Todos los presentes son justos, no por lo que ustedes hicieron, sino por lo que Jesús hizo. Por lo tanto, la ley no es mala, la ley es buena. Solamente trata de cumplirla con las fuerzas de Jesús, con las fuerzas de la palabra, no con tus fuerzas. Si la tratas de cumplir con tus fuerzas, entonces desagradas a Dios, porque ya no lo estás haciendo por fe, lo estás haciendo por tu esfuerzo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, mis hermanos, somos tan limpios, tan santos como Jesús lo es. No lo digo yo. Primera de Juan 4:17 dice la palabra: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, limpios, santos, justos. Esto, mis hermanos, es poderoso. Esto es lo que cambia a las personas. No para decir, ya no queremos la ley, ahora se vale mentir, ahora se vale codiciar. No. Lo que era malo en el Antiguo Testamento sigue siendo malo en el Nuevo Testamento. La diferencia es que antes era en tus fuerzas y ahora Dios viene a ayudarte para que vivas la vida en abundancia que Cristo ganó por ti. Es decir, que vivas en salud, en paz, en alegría, en provisión, que tengas todo lo que el diseño de Dios original había preparado para toda la humanidad. Amén, hermanos. Así que ahí donde estás, dile: Señor, gracias por haber cumplido la ley por mí. Gracias, Señor, porque en ti soy justo, soy santo y soy limpio. Gracias porque amaste a la humanidad de una manera tan impensable. Todavía te quedaste a platicar y a proteger al primer asesino de la humanidad. Señor, llamaste a un pecador llamado Abraham, que se había casado con su media hermana, algo que a ti no te agrada. Pero, Señor, era imposible. Tu amor fue más grande siempre. Señor, después
prosperaste grandemente a un hombre que se casó con 2 hermanas y las hizo rivales. Y tomaste sus nombres y te llamas el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No porque fueran perfectos, sino porque tuvieron fe. Desde un principio nos enseñas que no estás buscando gente perfecta, que tenga las fuerzas para cumplir tu ley, que estás buscando gente que crea, gente humilde, que reconozca que no puede por ellos mismos, que te necesitamos a ti, Señor, y tú vienes y nos ayudas a cumplir la ley y a recibir todas las bendiciones en Cristo Jesús. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Amén. Dale un aplauso al Rey. Dile gracias, Señor. Desde el primer día ha amado tanto al ser humano que nunca se alejó de ellos. Adán y Eva pecaron y aún proveyó corderos para ellos. Caín mató a Abel y todavía lo protege. Qué manera de amar al ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Si eso hizo por gente que no tenía a Jesús en su corazón, lo que hará por ti y por mí. Bendito sea Dios. Vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, reconociendo que tenemos a un Dios de amor. Un Dios que nos ha estado buscando desde el principio de los tiempos, y que una vez que lo conocemos y nos entregamos a Él, nos da la mejor vida de todas. Los que así lo creemos decimos amén. Dios te bendiga.